Bueno, hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio. Gracias por su constancia. Hemos avanzado bastante, aunque todavía nos falta, hay muchas cosas de que hablar de Jesús, pero hoy tenemos un tema bastante interesante, fascinante, diría yo, como la mayoría de los que hemos visto, o todos los que hemos visto. Pero hoy vamos a ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Hemos estado hablando del ministerio, la obra y la vida de Jesús básicamente en los evangelios, básicamente en el Nuevo Testamento. Pero es importante también ver la figura de Jesús en el Antiguo Testamento, en dónde aparece, por qué aparece, qué significa. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ahora sí vamos a compartir pantalla para ubicarnos en lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces tenemos aquí eh, la introducción. Para poder entender el papel de Cristo en el Antiguo Testamento, pues yo creo que es importante rápidamente, no podemos estar mucho tiempo en eso, pero rápidamente vamos a hablar de lo que es el Antiguo Testamento, para tener claro. No podemos hablar de Cristo en el Antiguo Testamento si no tenemos claro lo que es, lo que significa el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a empezar por esa parte, viendo qué es el Antiguo Testamento. Bueno, ah, pues hay quienes lo ven como una historia del plan de Dios. De hecho, es la historia del plan de Dios, la que habla de la creación, la caída y la redención. También es la historia del pueblo judío. Es la historia de la relación de Dios con su pueblo y es el desarrollo histórico de un pacto. Y vamos a aclarar esto. ¿Qué significa testamento? Bueno, en latín es testamentum. Sabemos que pues, muchas de las palabras en el idioma castellano se derivan de latín. En latín es testamentum, en hebreo es berit. Y berit básicamente significa pacto. La traducción al griego, pues también significa pacto. Testamento y pacto se usan indistintamente. Entonces, el testamento significa pacto, por eso se habla del antiguo pacto y del nuevo pacto. Y cuando hablamos en esos términos, estamos hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, básicamente. Entonces, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, permaneció en efecto desde Moisés. Cuando el Señor entrega la ley a Moisés, ahí prácticamente se oficializa el antiguo pacto. No que Dios no hubiera hecho pactos anteriormente, porque sabemos que hubo un pacto edénico, un pacto con Abraham, un pacto con Noé, pero el pacto con Moisés es, por decir así, cuando le entrega la ley y entonces se está oficializando prácticamente el Antiguo Testamento. Eh, Eso pues lo vemos en Éxodo, en Jeremías, y vamos a ver Hebreos específicamente, que el Antiguo Testamento entonces va desde la que se entrega la ley de Moisés hasta la muerte de Cristo. No hasta el nacimiento de Cristo, sino hasta la muerte de Cristo. Y Hebreos 9:15, o 9:15 al 17, lo dice. Si alguien me puede hacer favor de leer esos tres versículos, Hebreos 9:15 al 17. Lo pueden ver en pantalla o en su Biblia. Amén. Hebreos 9:15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para liberarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. En el caso de un testamento en griego, la misma palabra se emplea para pacto y para testamento. Es necesario constatar la muerte del testador, testamento, pues un testamento solo adquiere validez cuando el que lo hizo muere y no entra en vigor mientras vive.
Muy bien, Amén. aquí el escritor de Hebreos entonces nos aclara prácticamente hasta dónde abarca el Antiguo Testamento, que es hasta la muerte de Cristo. Porque aquí explica que un testamento solo adquiere validez cuando muere el que hizo el testamento o el testador. Y también pues nos habla que Cristo es el mediador de ese testamento, de ese nuevo pacto, para que los llamados, o sea, nosotros recibamos la herencia eterna prometida. Él con su muerte nos liberó de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. ¿Cuál es la imagen de Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento nos revela a Dios, nos revela las características de Dios, los atributos de Dios. Y algo en lo que se enfatiza, especialmente en Isaías 6, es en la santidad de Dios. De hecho, se menciona 3 veces santo. Dios es santo, santo, santo. Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y piedad. El Dios que hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan al vestido. Ya hemos mencionado anteriormente que muchos dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento vemos a un Dios, vemos la ira de Dios, a un Dios vengativo y misericordia, pero eso está totalmente fuera de la realidad, porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios amoroso y misericordioso que tenemos en toda la Escritura. Lo que tenemos que entender es que pues el pecado obviamente está en contra de la santidad de Dios. Eh, el rechazo del pecado es directamente proporcional a la santidad de Dios. Un Dios santo no puede estar en armonía con el pecado. Entonces, por la misma santidad de Dios, pues es que se desata su ira contra el pecado. Pero Dios es compasivo y clemente, como dice la Escritura. Eh, de hecho, es un Dios que ama a sus enemigos. ¿Por qué ama a sus enemigos? Porque envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para salvar a sus enemigos. Nosotros somos enemigos de Dios cuando estamos lejos de su voluntad, cuando lo rechazamos. Pero a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, Él nos justifica. Eh, y entonces ahí podemos ver su amor y su misericordia. Y lo dice el famoso pasaje de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. En Proverbios 25:21 está este pasaje: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Esa es la imagen de Dios en el Antiguo Testamento. Y es importante por lo que vamos a ver a continuación, los puntos sobresalientes del Antiguo Testamento. Entonces Dios es santo y eso se veía en el diseño del tabernáculo. Cuando Dios le instruye a Moisés en cuanto a cómo hacer el tabernáculo, pues se recuerdan que pone varias áreas y en esas áreas está, bueno, pues el patio, el lugar en donde se hacían los holocaustos, está el lugar santo y después el lugar santísimo. Al lugar santísimo únicamente podría entrar el sumo sacerdote una vez al año, porque era donde se manifestaba la presencia de Dios. Ahí se resalta la santidad de Dios, que nadie podía entrar. Incluso si el sumo sacerdote no estaba preparado, pues al entrar al lugar santísimo podía morir. El pecado separa al hombre de Dios. La escritura dice, la sentencia era: el hombre que peque, ese morirá. Y sin embargo, pues vemos desde el Edén que el hombre peca, Adán y Eva pecan y sin embargo no mueren. Ahí ya vemos la misericordia de Dios en acción. Son separados nada más, son expulsados del paraíso, pero no hay una muerte inmediata física. Posteriormente, obviamente sí, pero vemos ahí entonces ese punto sobresaliente. Entonces el pecado es costoso, el pecado tiene consecuencias. Hablábamos en los estudios anteriores de que se habla mucho de que Dios odia el pecado
y ama al pecador. Y eso pues tiene parte de verdad, pero al final de cuentas el que paga las consecuencias por el pecado es el pecador. Y lo vemos pues en el Edén con Adán y Eva, lo vemos en el diluvio pues, de Noé, que se relata que pues, todos los pecadores murieron, lo vemos en Sodoma y Gomorra también, que vino el juicio sobre esas ciudades que fueron destruidas, y en diferentes pasajes que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces el pecado es costoso, el pecado tiene consecuencias y las consecuencias pues, pueden ser muy graves para el pecador. Pero el Señor estableció un sistema en el Antiguo Testamento, en el Levítico, de sacrificios, como para dar una opción a el pecado. No, este sistema, como hemos ya visto también anteriormente, no eliminaba el pecado, simplemente lo cubría. Yo oí a un maestro, comentarista decir, el, el, los sacrificios eran algo así como los intereses que pagamos en el banco. O sea, tenemos un préstamo en un banco y muchos bancos permiten solo pagar intereses durante un tiempo hasta que se puede cancelar el préstamo. Entonces, uno está pagando intereses todos los meses, pero el capital no baja. El préstamo original está ahí. Entonces, algo así eran los sacrificios. Eran como pago de intereses por el pecado, pero el pecado permanecía. No era eliminado. Hasta que Dios crea el camino de regreso y promete un reencuentro con el hombre. Eh, Había una separación con el hombre por el pecado de Adán, pero Dios tiene ya previsto un camino de regreso y promete un reencuentro con el hombre. Entonces el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, por decir así, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y Cristo es el centro, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La Biblia entera es cristocéntrica, porque todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. Tenemos profecías específicas en el Antiguo Testamento, pues, tal vez no nos va a dar tiempo de hablar de ellas, pero tenemos, por ejemplo, la profecía de dónde iba a nacer, en Miqueas, en Isaías tenemos muchas profecías del siervo sufriente, pues bueno, pero todas las profecías, todos los profetas apuntaban a Jesús. El mensaje central de todas las profecías del Antiguo Testamento era el Evangelio de Jesús, era Jesús. Y de esa forma debemos interpretarlas, porque la profecía, la escatología dan mucha curiosidad a mucha gente. Muchos cristianos pues anhelan entender las profecías, entender la interpretación. Los estudios de Daniel o del Apocalipsis llaman mucho la atención por toda esa información que hay ahí. Y ahí ya está el aspecto de curiosidad de las personas, pero el problema es cuando nos acercamos a las profecías como que fueran una bola de cristal que nos van a predecir el futuro. Y esa no es la forma correcta de acercarnos a las profecías. Es bueno que las profecías nos despierten el interés, pero si ese interés es descubrir a Cristo en las profecías, que realmente es la forma correcta de interpretación. ¿Y por qué decimos que es la forma correcta de interpretación? Porque es la forma que Cristo usó. La mejor forma de poder interpretar las profecías es como Cristo las interpretó, como Él enseñó a sus discípulos que las interpretaran y como los discípulos las interpretan en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cuenta la historia del pueblo de Israel, la historia de Abraham y su familia, cuenta pues, mucha historia, eh, que al final de cuentas, como ya dijimos, apunta a Jesús. Y lo que hace los evangelios es hablar de la historia de Jesús, de la historia de lo que Jesús hizo, de sus milagros, de su ministerio, de su vida. Y después en las epístolas
se examina esa historia, se interpreta esa historia y se aplica a nosotros, a nuestra vida. Entonces, miremos el camino. Los evangelios cuentan la historia de Jesús. Las epístolas explican la historia y la aplican a nosotros. Y de esa manera, pues es la forma correcta de tomarlo. Pero al final de cuentas, el punto es que la Biblia entera apunta a Jesús. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Todas las profecías apuntan a Jesús. No puede haber una dicotomía entre las profecías y Jesús. No es que solo hablen de Jesús, pero el tema central es siempre Jesús. Entonces, el Antiguo Testamento hace promesas acerca de Cristo y el Nuevo Testamento cumple las promesas de Cristo. Recordemos cuando por primera vez aparece en la Biblia Jesús en una sinagoga, que se le da el libro de Isaías para que lo lea. Él busca el punto en donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice: el día de hoy se ha cumplido esto delante de vosotros. Ahí él anuncia que él es el cumplimiento de todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento. Un Antiguo Testamento que no tenga cumplimiento en el Nuevo Testamento, pues prácticamente no sería de utilidad, no sería valioso para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Porque todo lo que sabemos del Evangelio, todo lo que dicen las Escrituras, pues al final se centra en la crucifixión y sobre todo en la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento le da continuación al Antiguo Testamento. No son dos historias divorciadas. El Nuevo Testamento no surge de la nada, no surge de un vacío, sino se origina en el Antiguo Testamento. Y el contexto del Nuevo Testamento, tanto histórico, social, religioso, geográfico y hasta político, no lo podríamos entender sin el Antiguo Testamento. O sea, el contexto del Nuevo Testamento no lo podríamos entender sin el Antiguo Testamento. Y como dijimos, pues Jesús nos dio la pauta de interpretación de las profecías, de la interpretación del Antiguo Testamento, cuando les dice a los judíos, y les dice: están equivocados ustedes en la forma que interpretan, porque no comprenden las Escrituras ni el poder de Dios. Los judíos, los maestros de la ley, los sacerdotes, eran muy versados en el Antiguo Testamento. Lo conocían muy bien, probablemente hasta se lo sabían de memoria, pero no lo habían entendido, no habían captado la esencia de lo que era el Antiguo Testamento. Por eso Jesús les dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ellos van a encontrar la vida eterna, pero las Escrituras lo que hacen es que están dando testimonio de mí y ustedes no se dan cuenta. Todos los días de reposo, los judíos iban a la sinagoga, estudiaban la ley, estudiaban los profetas, estudiaban el Antiguo Testamento, estudiaban la Torá, estudiaban las profecías, y sin embargo, cuando Jesús vino, no lo reconocieron, no comprendían las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado, nosotros, hermanos, en no tener solo un conocimiento intelectual, sino tenemos que tener un verdadero conocimiento de la persona, obra de Jesucristo y del efecto que la palabra de Dios debe hacer en nuestras vidas. La palabra del Señor no es información. La palabra del Señor tiene que ser transformación para nuestras vidas. Tiene que hacer ese efecto transformador. Si no, simplemente estamos llenando nuestra cabeza de teoría, de historia, y nos va a pasar lo que Jesús justamente achacó a los maestros de la ley, que se equivocaban en la interpretación porque no habían comprendido las Escrituras. Vemos otros pasajes como Juan 1:45, donde Felipe, cuando encuentra a Natanael le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José.
Y entendamos que cuando los judíos hablaban de Moisés, hablaban del Pentateuco. Eh, el Pentateuco abarca desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. Pues prácticamente lo que aquí está diciendo es desde el Génesis hasta Miqueas, que era el último libro, aunque el orden de la Biblia hebrea es diferente de la Septuaginta, la Biblia griega, de la que pues ya prácticamente surgieron las Biblias actuales. Había un orden diferente. En la Biblia hebrea, creo que los Salmos era el último libro, ya después ese orden se cambió, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que ellos sabían que desde Moisés, o desde el Génesis, y los profetas, todos habían hablado de Jesús, ¿no? En Nazaret. Y aquí está cuando Jesús les dice, examinad las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Creo que ya les conté una anécdota de mi hija y mi nieta. Eh, Mi nieta tenía, no sé, tal vez unos 7 años, eh, cuando estaba, con mi hija le estaba leyendo la Biblia. Ella tiene la, pues el hábito de leer la Biblia con los niños, con sus hijos. Y entonces mi nieta le sale con una pregunta de aquellas de los niños, ¿verdad? Y le dice, mamá, Dios lo sabe todo, ¿verdad? Y le dice mi hija, sí, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Bueno, y si Dios lo sabe todo, ¿por qué puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del huerto si sabía que pues, Adán iba a pecar o el hombre iba a pecar? Entonces, es una pregunta que llama mucho a la reflexión. A mí me ha hecho pensar mucho en esa pregunta porque la respuesta no es sencilla. Pero, eh, bueno, primero, Dios tomó la decisión de darnos el privilegio de pensar, de darnos el privilegio de decidir. Nosotros, tomar las decisiones es uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado. Nosotros tomamos decisiones para bien o para mal, pero tenemos esa facultad, Dios nos ha dado esa facultad. En segundo lugar, Dios respeta nuestras decisiones. Eh, para bien o para mal, respeta nuestras decisiones. Pues, lo podemos ver en varios pasajes. Y uno de los pasajes que yo más menciono, que ya pues ustedes lo han oído anteriormente, es aquel del joven rico que llega a decirle que qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dice, pues ahí tienen los mandamientos en la ley, y el joven le dice, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Bueno, una cosa te falta, le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz cada día y sígueme. Y el joven rico se puso triste porque pues, tenía muchas posesiones y no fue capaz de dejarlas, y entonces se fue. Y el pasaje clave ahí es que Jesús dice, Jesús lo amó cuando aquel joven habló y se fue. Jesús lo amó, pero no lo detuvo, lo dejó ir, respetó su decisión. Y el Señor no nos obliga a seguirlo. Si nosotros queremos rechazarlo, Él respeta nuestra decisión. Por supuesto, nosotros pagamos las consecuencias. Entonces, vemos en la respuesta a la pregunta de mi nieta, primero, Dios nos da el don de poder decidir. Segundo, Dios respeta nuestras decisiones. Tercero, Él sabía que el hombre iba a pecar. Sí, Él sabía que la decisión del hombre puede ser equivocada. Él sabe que nosotros estamos expuestos a pecar. El corazón del hombre por naturaleza tiende a la rebeldía. Sin embargo, el corazón de Dios por naturaleza tiende a la misericordia, al perdón, al amor. Ese es el corazón de Dios, y esa es la diferencia del corazón de Dios con el corazón del hombre. Entonces él sabía que el hombre podía pecar. Él lo dejó tomar una decisión y sabía que esa decisión podía ser equivocada. Pero en su omnisciencia, Dios ya tenía preparado un plan de redención para que si el hombre fallaba y pecaba, como fue lo que pasó en el huerto, él ya tenía la solución. Él tiene tanto control de las cosas, hermanos, que incluso nuestro propio pecado
Él lo puede usar para bien. Cuando dice la Escritura que todas las cosas ayudan a bien, pues vemos ese poder en el Señor de incluso nuestros errores, nuestras malas experiencias, Él las puede tornar en un beneficio. Entonces, Dios ya tenía preparado el plan de redención, ya tenía preparada a la persona de Jesucristo, y lo vemos en la sentencia que le da la serpiente. Dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Eh, Tú le herirás el carcañal, pero él te aplastará la cabeza. ¿De quién estaba hablando? ¿De qué simiente de la mujer estaba hablando? Estaba hablando de Jesús, que le iba a aplastar la cabeza al pecado, aunque pues iba a ser herido como fue herido Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, vamos entendiendo lo que es el Antiguo Testamento y cómo todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. En el camino de Emaús, el pasaje famoso de aquellos discípulos que van camino de Emaús y Jesús se les aparece, pero ellos no lo reconocen, el Señor pues de alguna manera les cierra el entendimiento para que no lo reconozcan. Y entonces les dice que de qué van hablando. Y bueno, tú eres el único que no sabe lo que ha pasado de aquel profeta que hablaba tan bien, que hacía obras, aquel profeta tan grande en obras y en palabras, que fue crucificado. Y fíjense el concepto que tenían los mismos discípulos de Jesús, un gran profeta, un profeta grande en obras y en palabras, porque hacía muchas cosas y hablaba muy bonito. De hecho, varias veces en el Nuevo Testamento dice que los hombres se maravillaban de lo que Jesús hablaba y que todo el mundo estaba pendiente de Jesús. De hecho, los judíos, cuando hablamos de los judíos, básicamente nos referimos a los líderes, ¿no? Al Sanedrín, a los sacerdotes, a los maestros de la ley, a los escribas, a los fariseos, a toda esta gente que procuraba matar a Jesús. Dice Juan que ellos procuraban matarlo, pero no hallaban la forma porque todo el mundo estaba pendiente de él, toda la gente estaba pendiente de lo que Jesús hacía. Y hablamos anteriormente de que su fama había crecido y, pues, se había expandido por todo el lugar. Entonces necesitaban una justificación. No podían simplemente agarrarlo y matarlo porque todos estaban pendientes, tenían que buscar una excusa y según ellos encontraron las excusas perfectas poniendo falsos profetas y juzgándolos sumariamente. Buscaron, según ellos, la solución eh, que era, al final de cuentas, matar a Jesús. Pero vamos a ver cómo Dios usa eso también, cómo eso era parte del plan de Dios. Pero aquí, en este pasaje del camino de Maús, Jesús incluso reprende a los discípulos que van en el camino con esto, la forma que les habla, insensatos, tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. Y todavía, hoy en día, hermanos, hay mucha gente tardo de corazón para creer lo que las escrituras dicen. Cuesta creer. Incluso muchos cristianos les cuesta. Y hasta cierto punto tiene un poco de lógica porque la mente de Dios está demasiado lejos de nuestra capacidad, entonces hay misterios todavía en las escrituras que nos cuesta entender. Pero como dijo alguien alguna vez, a mí no me preocupa lo que no entiendo de la Biblia, lo que me preocupa es lo que entiendo, porque eso, si lo entiendo y no lo cumplo, pues entonces ahí tengo problemas. Pero bueno, tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. Y él pregunta, ¿acaso no era necesario que el Cristo, o en otras palabras, el Mesías, padeciera todas esas cosas y entrar en su gloria? Y dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Qué tan largo fue ese camino, o era ese camino a Emaús? No sé. ¿Cuántas horas tardaron caminando? No lo sé. Lo que dice la escritura es que Jesús empezó desde el Génesis, ¿no? Desde Moisés.
desde el Génesis y continuando con los profetas, se explicó lo referente a él en todas las escrituras. Recordemos que el Antiguo Testamento, con el que Jesús trabajó, pues ya era la traducción al griego, era la Septuaginta, pero básicamente consistía en lo que los judíos llamaban el Tanakh, que era el, el, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, los profetas, ellos tenían los profetas mayores, profetas menores y algunos salmos, los salmos. Entonces, Jesús les explica todo en el camino y cómo todo eso hablaba de él. Y también ahí en este mismo pasaje de Lucas, solo que en los versículos posteriores, dice, cuando estaba yo todavía con ustedes, esto fue cuando ya se presentó con los discípulos ya resucitado, cuando se presentó a todos los demás. Él les dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mira, aquí está mencionando lo que ya decíamos de lo que eran las escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó. El Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Hermanos, desde el principio, desde la creación, ya Dios tenía preparado un plan de redención para nosotros. Ya desde la sentencia a la serpiente, Él anuncia el sacrificio de Cristo en la cruz, que iba a ser la salida para el pecado del hombre. Adán, el primer hombre, peca, el hombre es separado de Dios por el pecado, pero el postrer Adán, como se le llama a Jesús en las Escrituras, traía la solución, el remedio a ese error, la cura a ese error, la enmienda a ese error, y por medio de Jesús se restablece nuevamente esa unión entre Dios y el hombre. Cristo por eso es el puente, el sumo pontífice. Pontífice significa puente, constructor de puentes. Él es el puente entre Dios y los hombres, es el camino, Él es el Salvador. Tenemos un pasaje en cuanto a esto. Bueno, vamos a dejar este otro punto de las figuras, porque hay muchas figuras de Jesús en el Antiguo Testamento, muchos tipos. Y hay pues también cierta curiosidad y misterio en cuanto a las apariciones de Jesús lo que se cree son cristofanías o apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Bueno, si quieren, pues ya que se me fue el chat, miremos eso. Por ejemplo, el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Eh, pues vemos que el Antiguo Testamento habla mucho de este personaje, del ángel de Jehová. Las primeras menciones es cuando se le aparece a Moisés en medio de la zarza. También pues tenemos cuando se aparece a Abraham. Recordemos que pues cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, a Isaac, dice que el ángel de Jehová le detuvo su mano y le dice, no lo hagas. Ahora entiendo que me temes porque no me has negado a tu único hijo, que yo te he pedido. Y el que le había pedido que sacrificara a su hijo había sido Dios. Entonces, hay muchos ángeles en la Biblia, pero solo hay el ángel de Jehová. No es un ángel, no es un ángel más, es el ángel de Jehová. Y recordemos que la palabra ángel viene de ángelos, que básicamente significa mensajero. ¿Pero mensajero de qué? ¿Cuál es el mensaje que este ángel trae? Y recordemos que al final de cuentas Cristo es el mensaje de Dios hecho carne.
es la palabra de Dios hecha carne. Pero Juan dice, y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la traducción de la palabra logos, literalmente es o palabra o un mensaje, o una comunicación, en este caso de Dios a los hombres. Entonces, Cristo es la encarnación del mensaje de Dios a los hombres. Entonces, uh, ¿en qué nos basamos para decir que el ángel de Jehová pudo haber sido una cristofanía? Bueno, miremos los pasajes. Ah, hablábamos de Abraham, cuando recordemos que Abraham llegan 3 mensajeros con él, pero uno es el que le hace las promesas, y pues solo Dios puede prometer bendición. Un ángel no puede prometer bendición por sí solo, la bendición viene de Dios. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando se aparece el ángel de Jehová a Manoa, a los padres de Sansón. Dice que pues Manoa le dice, no te vayas, te vamos a preparar un cabrito para que comas. Y el ángel de Jehová le dice, aunque me prepares el cabrito, yo no voy a comer. Pero lo puedes presentar en sacrificio, puedes hacer holocausto para Jehová. Y eso sí lo voy a aceptar. Entonces Manoa prepara el cabrito, prepara el holocausto, y se relata ahí en el libro de los jueces que Manoa le pregunta, ¿cómo te llamas? Y entonces, ¿por qué me preguntas? Le dice el ángel, ¿cómo me llamo? Sí, mi nombre es maravilloso. Y el ángel hace maravillas. Una de las maravillas que hace es que cuando subía el fuego del holocausto, el ángel sube. En ese fuego, en esa llama, sube hacia el cielo. Entonces Manoa dice, no sabía que era el ángel de Jehová, pero cuando mira las maravillas que hace, él y su mujer caen postrados en tierra, y entonces ellos dicen, vamos a morir. Manoa dice, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Entonces, son algunas, podríamos mencionar más, pero son algunas de las evidencias que la mayoría de los teólogos toman en cuenta para decir que el ángel de Jehová es la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué la segunda persona de la Trinidad? Porque ni el Padre ni el Espíritu Santo pues tienen un cuerpo, tampoco Jesús, pero esto podríamos decir que es una preencarnación de Jesús. No una encarnación, la única encarnación de Jesús fue en el vientre de María, pero fue, digamos, como un anuncio preliminar de que él iba a ser preencarnado. Entonces, una de las eh, cosas que algunos ven en el Antiguo Testamento con relación a Jesús, o el Jesús del Antiguo Testamento, es en el ángel de Jehová. Hay otras cosas que se mencionan, como la piedra angular. En el Salmo 118, ya explicábamos anteriormente que existían los salmos Jalel, que eran los salmos que los judíos cantaban cuando iban para Jerusalén a celebrar la Pascua. En el camino iban recitando, cantando estos salmos, el Salmo 111 al Salmo 118. Y es los salmos en donde dice, Hosanna, por ejemplo, sálvanos, Señor. Y en ese Salmo 118, pues se dice que la piedra, se habla de la piedra angular, la piedra que edificaron o que rechazaron los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángel. Y eh, en Lucas 20 se relata también cuando Jesús eh, está hablando está dando su sermón con los judíos, y les presenta la parábola de los labradores malvados. Aquellos labradores que, bueno, el dueño de la viña les alquiló la viña para que la explotaran, y después mandó a un mensajero para que
recibí los beneficios y dice que pues, aquel mensajero lo golpearon, lo vapulearon y lo regresaron. Mandó un segundo mensajero para que le dieran el fruto de la viña y pasó lo mismo. Y así pues, volvió a enviar un tercer siervo, pero todos lo golpeaban y lo herían. Entonces al final dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a mandar a mi hijo. Pues a mi hijo lo van a respetar porque es mi hijo y seguramente a él sí le van a dar los frutos de la viña. Pero los labradores al verle dijeron, este es el heredero, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Y Jesús pregunta, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Esa es una pregunta retórica que él mismo se contesta. Dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Entonces, los judíos entendieron que estaba hablando de ellos, porque él mismo les había achacado que había enviado a los profetas y habían rechazado a los profetas. Entonces, ahora que él llega, el Hijo de Dios, pues también lo rechazan. Y entonces él les contesta y les dice, eh, él mirándolo les dijo que pues es lo que está escrito. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y aquí tengo una foto de las diferentes formas en que se ve o se puede interpretar la piedra angular. Por ejemplo, en la parte de arriba vemos una piedra, esa piedra que está en el centro de los arcos, digamos, que detiene toda la estructura. Porque si se quita esa piedra, pues todo el arco se desmorona. Eso puede ser considerado como una piedra angular. También, pues algunos la consideran como una piedra base, un fundamento de una edificación, que si se quita, pues obviamente toda la edificación se cae. Y en la tercera figura que tenemos aquí es una esquina. Incluso aquí tiene la inscripción de Jesucristo como esa piedra angular o piedra de la esquina que está deteniendo también, que está uniendo la estructura. Entonces es otra de las figuras o de los tipos que el Antiguo Testamento habla de Jesús. Y como el apóstol Pedro dice posteriormente, esa piedra puede ser preciosa para nosotros, pero también es una piedra de tropiezo para los que no creen en el Señor. Porque así como Jesús nos salva al creer en Él, pues también va a condenar a los que le rechacen o a los que no crean en Él. Ah, bueno, ya no tenemos tiempo porque yo quería que viéramos cómo Pablo, perdón, eh, habla de Jesús, ah, cómo él interpreta a Jesús y por eso mismo también vemos pues que la mejor forma de eh, interpretar las profecías o de interpretar el Antiguo Testamento es cuando apunta a Jesús. Tal vez solo voy a leer una parte del pasaje de Pablo está en Antioquía de Pisidia y pues llega a la sinagoga y dice que después de la lectura de la ley los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y ahí Pablo empieza a relatar la historia desde prácticamente cuando habla el Antiguo Testamento de Abraham y de todos los patriarcas. Después habla del éxodo en el desierto, después habla de la entrada a la tierra prometida, después habla de los jueces, después habla de David, perdón, de Saúl, después que ha levantado rey a David y de la descendencia de David, dice, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, habla de que Juan el Bautista
predicó arrepentimiento, y al final se salta, o sea, desde la historia de David y de Saúl se salta 1000 años hasta Juan el Bautista, cuando empieza a hablar de la venida de Jesús. Pero el punto a lo que quiero llegar es lo que dice el versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. O sea, todos los días de reposo en las sinagogas se estudiaba la Torá, se estudiaban los profetas, se estudiaban los salmos, y sin embargo, los líderes religiosos, políticos del tiempo de Israel, fraguaron un plan malévolo para matar a Dios, para matar a la segunda persona de la Trinidad. En su forma encarnada. Alguien dirá, no se puede matar a Dios. Bueno, mataron Dios hecho hombre, a Jesús, según ellos, librándose de él. ¿Y por qué le tenían tanto odio? Porque Jesús los confrontaba, porque Jesús les hacía ver su pecado. Y pues obviamente eso les enardecía la sangre, porque ellos se consideraban los santos, los religiosos, los puros. Eh, Sin embargo, pues ellos habían cambiado la santidad de la ley por su propia egoísmo, su propia vanidad, su propio orgullo. Y entonces cuando Jesús saca a la luz todo eso, pues obviamente lo odian y lo quieren destruir. Pues fraguan un plan para matarlo, y según ellos ya se liberaron de él. Eh, Como sabemos, presentan testigos falsos, presentan argumentos, tenían que buscar algo de peso para condenarlo, porque como ya dijimos, todo el pueblo estaba pendiente de Jesús. Entonces, al fin, según ellos, consiguen su objetivo llevándolo a la cruz. Y Pablo dice, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras del profeta que se leen todos los días de reposo, las cumplieron. Lo que hicieron fue cumplir todo lo que el Antiguo Testamento decía, les cumplieron al condenarlo. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Hermanos, el plan de Dios se cumple o se cumple de cualquier manera. No importa lo que el hombre trate de hacer para desviar, o que el enemigo trate de hacer para desviar del plan de Dios, el Señor está en control de todas las cosas. Y tal vez la gente piensa que está pues peleando y ganando la batalla contra el Evangelio, pero sabemos que pues eso, como esta gente, lo único que está haciendo es cumpliendo con lo que Dios había predestinado desde el Génesis, desde el Edén, ya había predestinado. Y entonces estos personajes lo único que hicieron fue cumplir lo que la palabra del Señor decía, y lo condenaba. Y según ellos, pues lo mataron. Eh, Cualquiera puede quitarle la vida a otra persona, pero ninguno puede resucitarlo. Entonces ellos lo condenaron, lo pusieron en un madero, en el sepulcro, dice, mas Dios le levantó de los muertos. Y quiero terminar con eso. El poder de Dios, el Espíritu Santo, levantó a Jesús de los del sepulcro, lo levantó de entre los muertos, lo resucitó, lo llevó al cielo. El Espíritu Santo de Dios, con su poder, resucitó a Jesús, que estaba pues, físicamente muerto.
Eso es un milagro maravilloso de las Escrituras. Pero, ¿quieren saber algo? Ese mismo milagro es el que el Señor hizo con nosotros cuando nos resucitó, cuando nos levantó del pecado. Porque la muerte física es una cosa, pero la muerte espiritual es peor. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, estábamos separados de Dios por nuestro pecado, y el Espíritu Santo hizo esa misma obra que hizo en el sepulcro, en la tumba, levantando a Jesús de los muertos. Esa misma obra hizo con nosotros y nos dio vida, vida en abundancia, vida eterna, nos perdonó, nos justificó, y ese maravilloso milagro, pues, nos tiene a cada uno de nosotros aquí. Creo que les he comentado que en mis inicios en el Evangelio, en mi juventud, hace muchísimos años, oí un himno en una iglesia, creo que era una iglesia presbiteriana. Llegó un coro y cantó un himno que no se me quedó todo, pero me impactó mucho, y en su letra dice, sé de Noé la historia, que fue salvo en Ararat, y de David la gloria cuando venció a Goliat. También sé de Ezequiel, que a los huesos predicó, y del varón Daniel, que entre leones durmió. Y así va diciendo una serie de milagros de la Biblia. Pero el coro del himno dice, pero un milagro mayor yo vi el día que el Salvador me halló y vino a permanecer en mí. Hermanos, somos fruto de un maravilloso milagro, somos fruto del poder del Espíritu Santo, que nos ha rescatado de las garras del enemigo, que nos ha rescatado de la muerte, que nos ha resucitado de esa muerte espiritual que nosotros teníamos, y nos ha dado vida, vida en abundancia, y sobre todo vida eterna. Así que cerramos con esto. Vamos a probablemente a seguir con el tema, porque hay varias cosas, por ejemplo, en este eh, pasaje del libro de los Hechos, del que podemos sacar mucha enseñanza, pero eh, espero que pues ya nos quede un poco claro lo que es el Antiguo Testamento. Como todo el Antiguo Testamento, toda la Escritura apunta a Jesús, toda la Biblia es cristocéntrica. Entonces no necesariamente vamos a Jesús en Miqueas, en Ezequiel, en Isaías, sino que en todos los profetas y en todas las Escrituras, desde el Génesis, vemos a Jesús. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, es el nuevo pacto. Por eso Jesús dijo, yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino para que se cumplan. Tenía el cumplimiento de eso, y el cumplimiento mayor fue en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Muy bien, estamos hasta aquí entonces con lo de hoy. Siempre damos un tiempo para preguntas, si hay alguna pregunta, alguna duda, un comentario adicional. Y si no, pues lo seguimos con la próxima semana.